En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. 14:1-12. En aquel tiempo el rey Herodes oyó lo que le contaban de Jesús y les dijo a sus cortesanos: es Juan el Bautista que ha resucitado de entre los muertos, y por eso actúan en él fuerzas milagrosas. Herodes había apresado a Juan y lo había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, la mujer de su hermano Filipo, pues Juan le decía a Herodes que no le estaba permitido tenerla por mujer, y aunque quería quitarle la vida, le tenía miedo a la gente, porque creían que Juan era un profeta. Pero llegó el cumpleaños de Herodes, y la hija de Herodías bailó delante de todos y le gustó tanto a Herodes que juró darle lo que le pidiera. Ella, aconsejada por su madre, le dijo: dame sobre esta bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se entristeció, pero a causa de su juramento y por no quedar mal con los invitados, ordenó que se la dieran, y entonces mandó degollar a Juan en la cárcel. Trajeron pues la cabeza en una bandeja, se la entregaron a la joven y ella se la llevó a su madre. Después vinieron los discípulos de Juan, recogieron el cuerpo, lo sepultaron y luego fueron a avisarle a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Saludos fraternos para todos en este sábado de la 17ª semana del tiempo ordinario. El Evangelio de hoy describe cómo Juan el Bautista fue víctima de la corrupción y prepotencia del gobierno de Herodes. Fue condenado a muerte sin proceso, durante un banquete del rey con los grandes del reino. El texto da mucha información sobre el tiempo en que Jesús vivía y sobre la manera en que los poderosos ejercían su poder. Veamos unos puntos de reflexión. Primero, ¿quién es Jesús para Herodes? El texto informa sobre la opinión de Herodes respecto a Jesús. Es Juan el Bautista, que ha resucitado de entre los muertos, y por eso actúan en él fuerzas milagrosas. Herodes trata de entender a Jesús desde los miedos que le asaltaban después de asesinar a Juan. Era un gran supersticioso que escondía el miedo detrás de la ostentación de su riqueza y de su poder. Segundo, la causa escondida del asesinato de Juan. Galilea, la tierra de Jesús, estaba gobernada por Herodes Antipas, hijo del rey Herodes el Grande, desde el 4 a.C., es decir, 43 años. Durante el tiempo de Jesús no hubo cambio de gobierno en Galilea. Herodes era dueño absoluto de todo, no rendía cuenta a nadie, hacía lo que se le pasaba por la cabeza. Prepotencia, falta de ética, poder absoluto, sin control por parte del pueblo. Pero quien mandaba en Palestina desde el 62 a.C. era el Imperio Romano. Herodes en Galilea, para no ser depuesto, procuraba agradar a Roma e insistía sobre todo en una administración eficiente que diera lucro al imperio. Su preocupación era promoción y seguridad. Por ello reprimía cualquier tipo de insubversión. Mateo informa que el motivo del asesinato de Juan fue la denuncia que el Bautista hace a Herodes por haberse casado con Herodías, mujer de su hermano Filipo. Flavio Josefo, escritor judío de la época, informa que el motivo real de la prisión del Bautista era el miedo que Herodes tenía a un levantamiento popular. A Herodes le gustaba ser llamado bienhechor del pueblo, pero en realidad era un tirano. La denuncia de Juan contra Herodes fue la gota que derramó el vaso. No te está permitido casarte con ella. Y por eso Juan fue encarcelado. Tercero, la trama del asesinato. Aniversario y banquete de fiesta, con danzas y orgías. San Marcos informa que la fiesta contaba con la presencia de los grandes de la corte, de los oficiales y de personas importantes de Galilea. En ese ambiente en que se trama el asesinato de Juan el Bautista,
el profeta. Era una denuncia viva de un sistema corrupto. Por esto fue eliminado bajo pretexto de un problema de venganza personal. Todo esto revela la flaqueza moral de Herodes. Tanto poder acumulado en manos de un hombre sin control de sí. En el entusiasmo de la fiesta y del vino, Herodes hace un juramento liviano a Salomé, la joven bailarina, hija de Herodías. Supersticioso como era, pensaba que debía guardar el juramento, atendiendo a los caprichos de la muchacha, y mandó al soldado a traerle la cabeza de Juan sobre una bandeja y a entregar a la chica, que a su vez la entregó a su madre. Para Herodes, la vida de los súbditos no valía nada. Disponía de ellos como disponía de la posición de las sillas en su sala. Cuarto, las tres características del gobierno de Herodes: la nueva capital, el latifundio y la clase de funcionarios. Primero, la nueva capital. Tiberíades fue inaugurada cuando Jesús tenía más o menos unos 20 años. Era llamada así por Tiberio, el emperador de Roma. Allí moraban los dueños de la tierra, los soldados, la policía, los jueces, muchas veces insensibles. Para allá llevaban los impuestos y el producto del pueblo. Allí Herodes hacía sus orgías de muerte. Tiberíades era la ciudad de los palacios del rey, donde vivía el personal que viste con elegancia. No consta en los evangelios que Jesús hubiese entrado en esta ciudad. Segundo, el latifundio. Los estudios informan que durante el largo gobierno de Herodes, el latifundio creció en prejuicio de las propiedades comunitarias. El libro de Enoc denuncia a los dueños de las tierras y expresa la esperanza de los pequeños. Entonces los poderosos y los grandes dejarán de ser los dueños de la tierra. El ideal de los tiempos antiguos era: cada uno se sentaba a la sombra de su parra o de su higuera y nadie lo inquietaba. Primera de Macabeos 14, Miqueas 4, Zacarías 3. Pero la política del gobierno de Herodes volvía imposible la realización de este ideal. Y tercero, la clase de funcionarios. Herodes creó toda una clase de funcionarios fieles al proyecto del rey: escribas, comerciantes, dueños de tierras, fiscales del mercado, recaudadores de impuestos, militares, policías, jueces, promotores, jefes locales. En cada aldea o ciudad había un grupo de personas que apoyaban al gobierno. En los evangelios, algunos fariseos aparecen junto a los herodianos. Marcos 3, Marcos 8, Marcos 12, lo cual refleja la alianza entre el poder religioso y el poder civil. La vida de la gente en las aldeas estaba muy controlada tanto por el gobierno como por la religión. Se necesitaba mucho valor para comenzar algo nuevo. Así lo hicieron Juan y Jesús. Era lo mismo que atraerse sobre sí la rabia de los privilegiados, tanto del poder religioso como del poder civil. Y que Dios nos ayude en los compromisos que hemos asumido para ponerlos por obra, así sea. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Abundantes bendiciones para todos. Pasen bien.